¿Qué tal? Bienvenidos a este primer módulo del curso de actualización de cartas y menús. En él vamos a platicar de la importancia que tiene el menú y las cartas para el éxito de nuestros establecimientos de alimentos y bebidas. También veremos cuáles son los conceptos básicos precisamente de menú y carta que los hemos utilizado de manera distinta pero pues son diferentes. De igual manera, vamos a definir cuál va a ser el perfil del menú ejemplo que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso. Entonces, sin más, vayamos a la información. Antes de comenzar con la estructuración como tal de la oferta, primero tenemos que conocer las definiciones y conceptos básicos de estos dos elementos. Aunque debo decirle que por muchos años se han utilizado los términos de manera indistinta, pero no es lo mismo. Hay que recordar la importancia de estos documentos, primero que es nuestro anaquel, nuestra vitrina de exhibición, en donde vamos a poder ofrecerle al cliente nuestra oferta, nuestra variedad, de ahí la importancia. Y para actualizar o para crear un menú nuevo, es necesario acercarse a otras ciencias, digo, gastronomía, en teoría la conocemos, pero también a la psicología, sobre todo del precio y del color, a la mercadotecnia, a las matemáticas, a la contabilidad, al diseño gráfico, aunque vamos a requerir los servicios de un profesional del diseño, es importante nosotros tener bases sobre diseño gráfico. Vamos pues a definir cada uno de estos conceptos. Comenzamos con menú. El menú es una selección de platillos. De una manera, digamos, de definirlo resumida, es una selección de platillos. Pero también puede ser un documento pequeño en el cual está una preselección que nos ofrece el chef o el restaurante, en la cual nosotros no podemos elegir. En algunas ocasiones se permite escoger, digamos, entre algunos de los tiempos de consumo. Por ejemplo, dos platos fuertes, pero regularmente es una preselección donde ya está todo acotado y que cuando nosotros vamos a un restaurante que tiene un tipo de menú, así que no tiene carta, es porque confiamos o porque es un lugar de renombre, porque es una cocina de autor en la cual nosotros no vamos a ir a escoger, sino vamos a ver qué nos ofrecen, esperando obviamente la mayor calidad. Por su parte, la carta es el documento que yo creo que todos conocemos, un documento amplio en el cual hay una gran cantidad de platillos, digamos que agrupados por secciones gastronómicas, por sabores, por tiempos de consumo o si es bebida o alimento. Y hay un precio fijo en cada platillo. Y aquí es donde está el detalle de por qué hay la confusión. Porque la selección que nosotros hagamos de los platillos de esa carta es nuestro menú. Entonces, por eso se utiliza de manera indistinta, pero como ya lo estamos definiendo, no es lo mismo. El menú es una selección de platillos y la carta es un documento físico en el cual se disponen platillos. También hay que comentar que vamos a ver unos ejemplos visuales en que en el menú los platillos ya están preelaborados, digamos que están casi a punto de terminar, porque digo, no van a escoger algo más porque no hay opción. Y también que el precio del conjunto de platos ya también está asignado, no importa si escoges una proteína diferente, siempre ya será el mismo precio. En cambio, del lado derecho vemos la carta clásica, en la cual está, como ya vimos ahí, en secciones, por ejemplo, en este caso parece mariscos, pero esto puede variar también el tipo de restaurantes. En este caso, aunque tenemos un mise en place o una preproducción, se requiere de un tiempo prudencial para poder desarrollar cualquiera de ellos. Derivado de la gran cantidad de platillos, no podríamos tenerlos listos. También es importante pues definir que los platillos, digamos el menú que seleccionemos, pues va a tener el precio de los platillos que escogimos, tal cual. También en este caso vemos que hay imágenes. No siempre es recomendable disponer imágenes. Eso lo platicaremos en la parte de diseño y confección. Derivado de los diferentes giros, temas y demás cuestiones de establecimientos de alimentos y bebidas, es muy difícil pues poder hablar solamente de uno. Tenemos una gran también cantidad de tipos de menús y cartas. Aquí les
expreso algunas nada más, pero les digo que es una gran variedad de formas de representarlo. Hablamos de la carta principal, la acabamos de mencionar, el vintage, que regularmente se hace sobre un pizarrón, que también se ofrece en lugares que son, digamos, más informales. No significa de mala calidad, simplemente se busca otras necesidades, cubrir otras necesidades del cliente. Multimedia, también una gran variedad, y esto derivado pues de que la tecnología se está acercando a la gastronomía. Ahí tenemos un ejemplo, ahorita tenemos también los ejemplos de los códigos QR que se están usando bastante. El display, que regularmente está en las grandes cadenas americanas de fast food, y yo creo que también todos reconocemos la clásica pantalla de un Kentucky, de un McDonald's o Burger King, y es tal cual un menú, no es una carta, porque es una preselección que nos tienen para nosotros. Está la importancia del menú, que tendría que ser lo primero que definimos a la hora de emprender un negocio. Con mi experiencia de asesor les debo decir que escasa vez me ha pasado que ya tengan el menú, en cambio ya hicieron las compras de, digamos, equipo. Lo que dice la regla es que primero tenemos que definir la idea. La idea es, quiero un restaurante de sushi. Pero a partir de ahí desarrollamos un menú boceto. No es el menú final, pero es un menú boceto que nos va a indicar, pues, qué producto, qué equipo tenemos que comprar, de qué volumen de producción, porque si definimos que vamos a tener papas fritas, requerimos una freidora. Pero si todos nuestros platillos van a tener de guarnición papas fritas, pues requerimos una freidora de 40 litros. También los acomodos de los equipos, dependiendo del tipo de platillos que va a haber. Entonces, esto que tienen ustedes en pantalla es un protocolo de apertura de un establecimiento de alimentos y bebidas que es de 3 meses, a veces puede durar hasta 6 meses, dependiendo de pues, las regulaciones de su gobierno, pero también pues derivadas digamos, las limitaciones de la inversión. En esta etapa, digamos la inicial, es donde se configura esta oferta. Después en el establecimiento vuelve a aparecer el menú, pero esta vez el contenido menú, que ya sabemos lo desarrolla el chef, y el desarrollo de la carta, que es la parte física, que la desarrolla tanto el diseñador gráfico como una mesa de trabajo que platicaremos en el módulo 2. Y nuevamente, derivado de esta gran variedad que platicamos ya inicialmente, es muy difícil pues hablar de una manera muy general de las reglas de contenido. Entonces tenemos que utilizar un menú de ejemplo, un tipo de restaurante de ejemplo a lo largo del curso. Pero no significa que si tu restaurante es de otro concepto, no te vaya a servir esto de referencia. Claro que sí, van a aparecer muchas reglas que son generales para todos. Y también, a pesar de que en el primer punto nos dice que está en el enfoque de la actualización, también las reglas de contenido nos sirven para desarrollar un menú virgen, un menú en cero. Hablaremos de cartas completas de desayuno y comidas, también llamado comida y cena. Vamos a dejar de lado otro tipo de menús como el de bebidas o vinos. Estamos hablando de un restaurante de 3 a 4 tenedores. Los tenedores son como las estrellas en los hoteles, aunque al menos aquí en México las estrellas ya son una norma oficial mexicana. Pues los tenedores no, de hecho no está muy acuñado en la industria, pero funciona igual, de 1 a 5, y podríamos entender que de 3 a 4 tenedores estamos hablando de un restaurante de calidad media y media alta. En cambio, de 100 a 150 cubiertos nos estamos refiriendo al número de comensales, al número de sillas, al aforo del lugar. Sería para un restaurante de oferta internacional, y se utilizó este tipo de restaurantes y menú porque este curso pues, es para toda Latinoamérica, y en todas nuestras ciudades tenemos restaurantes de cocina internacional. Esta es una razón para unificar la información, y también para, digamos, requerir más información. Porque si utilizamos la analogía, por ejemplo, de un restaurante de sushi, pues sería muy poca la información, muy poca las limitantes y las reglas de contenido que tendría ese menú. Y por último, aunque no aparece aquí, también es importante decir que es para un restaurante
de servicio americano. El servicio americano es el clásico servicio que es en mesa, que es emplatado y que requiere de una carta. Entonces, pasemos al módulo 2 de protocolo de actualización de cartas y menús. Nos vemos ahí. Hasta luego.